Profecía contra Sidón. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra ella, y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. Ezequiel capítulo 28, versículos 20 al 22. Entonces, es necesario identificar quién es Sidón y de quién es descendiente. Y Sidón es hijo de Canaán, de la descendencia de Noé. Y la Escritura dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Génesis capítulo 10, versículo 1. Y el hijo de Cam es Canaán. Y la Escritura dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Génesis capítulo 10, versículo 6. Y el hijo de Canaán es Sidón. Y la Escritura dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Génesis capítulo 10, versículo 15 al 20. Y Sidón, en la actualidad, es probable que esté ubicado en la capital de la gobernación del sur del Líbano, en las costas del mar Mediterráneo, en el Líbano. Y la nación del Líbano se ubica en la frontera sur de la nación de Israel. Y Dios Jehová, el Todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve, nada escapa de su conocimiento, ni nadie puede huir de su presencia, pues Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales, conoce los planes y estrategias del enemigo, de las fuerzas del mal, y los revela sus planes y estrategias del enemigo. Y Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales, es el que cuida y protege al pueblo de Israel, la nación de Israel. La Escritura Sagrada dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Entonces, Dios Jehová, el Todopoderoso, libra a Israel de las naciones enemigas. Y la Escritura Sagrada dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él os dijo: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Josué capítulo 23, versículo 8 al 11. Y Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales, es varón de guerra, poderoso, que pelea por el pueblo de Israel. Y Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales, está contra Sidón. Y Dios Jehová se glorificará en Sidón, cuando se ejecute el juicio contra Sidón, por la idolatría, el pecado y la maldad.
De ahí, quitado la idolatría, el pecado y la maldad de Sidón, es como se santificará Dios Jehová, el Todopoderoso. Y la Escritura Sagrada dice: enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová, y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 28, versículos 23 y 24. Por tanto, vendrá el juicio de Dios de calamidad y destrucción. Y la promesa de Dios es que nunca más el pueblo de Israel o nación de Israel será molestada o agredida o violentada o hostilizada por nación o naciones que lo bordean, faltándolo el respeto al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios Jehová el Todopoderoso, y el pueblo de Israel le pertenece a Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales. Y Dios Jehová, el Todopoderoso, eligió al pueblo de Israel como de su propiedad especial. Y la Escritura Sagrada dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para lor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Deuteronomio capítulo 26, versículos 18 y 19. Por tanto, entender Sidón o nación o naciones vecinas al pueblo de Israel, que es sin sentido, es inútil oponerse a Dios Jehová el Todopoderoso. Y la Escritura Sagrada dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces, entender todas las personas de las naciones vecinas a la nación de Israel, que se busca y se alcanza la justicia de Dios por la fe, que es creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura Sagrada dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26. Así, la justicia de Dios es justificada por la fe en el Señor Jesús. Luego entonces todas las personas de las naciones vecinas a la nación de Israel, con el corazón afligido y humillado, en oración ante Dios por intermedio de nuestro Señor Jesús, proceder al arrepentimiento para no perecer. Y la Escritura Sagrada dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. De igual manera, todas las personas proceder con humildad y sinceridad ante Dios en la confesión de los pecados, para ser perdonados, limpiados de toda maldad y restaurados espiritualmente, a efecto de mantener una relación con Dios Jehová, el Todopoderoso. Y la Escritura Sagrada dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Y Dios Jehová, el Todopoderoso, es amor, y por el amor que nos tiene a todos nosotros, perdona todos los pecados. Y la Escritura Sagrada dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 3 versículo 1 al 10. Así Dios Jehová, el Todopoderoso, en su gran misericordia, perdonó a la ciudad de Nínive. Por tanto, ahora Sidón, naciones vecinas a la nación de Israel, obedecer la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, el Evangelio de salvación de Cristo Jesús, la doctrina sana de Cristo Jesús, así como dejar la injusticia, apartarse de su mal camino, dejar de hacer lo malo y convertirse por fe al Señor Jesús, el Hijo de Dios, para que todo su ser sea transformado desde el interior de su corazón hacia el exterior. De ahí vivir en el espíritu de vida de Cristo Jesús, andando en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios Jehová, el Todopoderoso, el Dios de Israel, porque se viene el juicio de Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales, para todas las naciones vecinas a la nación de Israel. Y la Escritura Sagrada dice: así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Ezequiel capítulo 28, versículos 25 y 26. Entonces, la promesa de Dios Jehová el Todopoderoso es que reunirá
a la gente del pueblo de Israel que está dispersa por todas las naciones de la tierra, y los llevará de vuelta a la nación de Israel. De ahí Dios Jehová el Todopoderoso se santificará en el pueblo de Israel ante los ojos de las naciones. Y Dios es el Santo de Israel, y Dios eligió al pueblo de Israel para ser un pueblo santo. Y la Escritura Sagrada dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 45. Y el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es santo. Y la Escritura Sagrada dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Entonces, la justicia, la paz y la reconciliación con Dios Jehová el Todopoderoso es por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo a morir en la cruz por todos nosotros los pecadores de todo el mundo. Y por el Señor Jesús todos nosotros somos redimidos de pecados por su sangre derramada al morir en la cruz. Por tanto, todos los creyentes nos santificamos por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros los creyentes en Dios Jehová, el Todopoderoso, y en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vivir en santidad, que es vivir siendo puro, sin contaminación de pecado. Y la Escritura Sagrada dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 29. Por tanto, Dios Jehová, el Todopoderoso, es fuego purificador. Limpiará de pecado y de inmundicia, y proveerá con bendición sobreabundante al pueblo de Israel. Y la promesa de Dios es que habitarán todo el pueblo de Dios en la tierra de Israel, en la seguridad de Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales. Dios Jehová no dormirá. La protección divina es permanente. El pueblo de Israel habitará seguro. Entonces el pueblo de Israel construirán sus propias casas y sembrarán sus propias viñas para satisfacción de sus necesidades. Y la Escritura dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías capítulo 32, versículo 18. Entonces el pueblo de Israel vivirán confiadamente en la seguridad para siempre de Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales. Y el pueblo de Israel estará bajo la guía y vigilancia permanente de Dios Jehová, el Todopoderoso, para librarlos del enemigo.